Hola, muy buenos días niños y niñas, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy vamos a desarrollar un video guía para trabajar en el libro. El objetivo de este video, que es el quinto ya, es la adición y sustracción de fracciones de igual propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. Lo que van a ver ustedes en este video es el desarrollo de ejercicios o resolución de problemas utilizando estrategias como la amplificación y simplificación. Bien. Como vamos a trabajar con denominadores distintos, o sea, sumas o restas de fracciones con distinto denominador, tenemos que utilizar estrategias y ellas son la amplificación, que es multiplicar por un número común una fracción. Tanto numerador como denominador se multiplican por ese número para obtener un denominador común. Y la simplificación es dividir por un número común tanto numerador como denominador, ya cumpliendo el mismo objetivo, igualar denominadores. Pero hay casos en donde nosotros tenemos que recurrir a buscar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, cuando al amplificar una de las fracciones no se iguala a la otra, como es en este caso, que es un medio más un tercio. Lo primero que vamos a hacer antes de amplificar o simplificar las fracciones es saber cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores, entre 2 y 3. Recuerda que múltiplo es el resultado de una multiplicación de dos factores. Por ejemplo, el 2 yo lo multiplico por 1, me va a dar 2. Lo multiplico por 2, me va a dar 4. Por 3 me va a dar 6. Y 2 por 4 me va a dar 8. Todos los productos se les llama múltiplos. Múltiplos del 2. El 3 es lo mismo. El 3 lo multiplicamos por 1, por 2, por 3 y vamos a obtener los múltiplos de ese número. Ahora, ¿cómo encontramos el mínimo común múltiplo? Nos fijamos en la secuencia de múltiplos que tenemos tanto para el 2 como para el 3 y vemos el primero que se repite. En este caso, el primero que se repitió en esta secuencia de números es el 6. Por ende, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es el 6. Ahora, tenemos que igualar los denominadores a sextos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amplificando cada una de estas fracciones. La primera fracción, para que el denominador se convierta en 6, lo tenemos que multiplicar por 3. Y la segunda fracción la tenemos que multiplicar por 2, porque 2 por 3 es 6. Y vamos a obtener el siguiente resultado. Si multiplicamos aquí 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Tendríamos 3 sextos. Más, multiplicamos ahora 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Obtendríamos 2 sextos. Como ahora son fracciones de igual denominador, se suman los numeradores solamente y se mantiene el denominador. Como lo vemos aquí, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. 3 más 2 son 5 sextos. Y así obtenemos un resultado utilizando el mínimo común múltiplo y luego amplificando las fracciones. Veamos otro ejercicio. Ahora es un poquito más complejo porque tenemos tres fracciones y dos operaciones que están desarrollándose. Lo primero que tenemos que hacer, y siempre va a ser así, buscar el mínimo común múltiplo entre 8, 4 y 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando los múltiplos de cada número, hasta que el primero que se repita en las tres secuencias de números
ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. ¿Ya? Yo les voy a recomendar que ustedes empiecen a trabajar buscando los múltiplos del número mayor siempre de los denominadores, en este caso el 8, para así después ir trabajando con los números menores. Acá, por ejemplo, el 8 fue el primero que se repitió, por ende, el denominador común para estas tres fracciones va a ser 8. El primer término se va a mantener tal cual, porque es octavo, pero 3/4 y 1/2 tenemos que amplificarlas. Para que este 4 se convierta en 8, tenemos que multiplicar por 2. Y este 2 se convierte en 8, tenemos que multiplicar por 4. ¿Listo? El primer término, como decía, lo mantenemos tal cual. Menos, multiplicamos 3 por 2 son 6, 2 por 4 son 8. Tendríamos 6 octavos. Y aquí multiplicamos 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. 4 octavos. Y así tenemos sumas y restas de fracciones de igual denominador. ¿Qué vamos a hacer? Sumar y restar los numeradores solamente y el denominador se mantiene. En este caso sería 7 menos 6 más 4. Restamos 7 menos 6, nos da 1. Y ese 1 se le suma a 4. Y ahí tendríamos 5 octavos. Y de esta manera nosotros vamos resolviendo los ejercicios de fracciones con distinto denominador. Recuerda, nuevamente, lo primero que se hace es buscar el mínimo común múltiplo. Ya obtenido, se amplifican las fracciones para poder tener un denominador común. Luego se suman o restan los numeradores y se obtiene el resultado. Ahora veamos qué pasa con los números mixtos en sumas y restas. Veamos el primer ejercicio. Antes de ver ese ejercicio, el primer ejemplo, vamos a recordar qué debemos hacer para poder sumar o restar números mixtos. Lo recomendable es que ustedes puedan convertir un número mixto a fracción propia. ¿Y cómo se convierte? Lo vamos a ver ahora. Ya en el cuadrito azul ustedes tienen cómo se va haciendo el proceso, pero yo se los voy a explicar en el dibujo. Acá tenemos un número mixto y está convertido a fracción. ¿Qué vamos a hacer? Se multiplica el entero por el denominador y ese resultado se le suma el numerador. O sea, tenemos 3 por 5, 15, más 2 son 17. El resultado total se convierte en nuestro nuevo numerador de la fracción impropia. 3 por 5, 15 más 2, 17. Y se mantiene siempre el denominador, que en este caso es quintos. 17 quintos. Ahora, también podemos convertir una fracción impropia a número mixto. Y lo hacemos dividiendo. Numerador por denominador. En este caso, 15 cuartos. ¿Cuántas veces el 4 cabe en el 15? Cabe 3 veces. Y esa va a ser la cantidad de enteros que tiene. Lo que sobre, que en este caso son 3, va a convertirse en el numerador de la fracción del número mixto. ¿Por qué? Porque el denominador se mantiene tal cual. Siempre se va a mantener. Si te fijas acá, 5, 5, 4, 4 en el denominador. Y ya recordando eso, porque lo habíamos visto en el video anterior, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice adición y sustracción de números mixtos. Vamos a sumar números mixtos, pero con igual denominador. Lo primero que teníamos que hacer es convertir a fracción impropia. Multiplicamos 3 por 3, 9, más 2, 11. Tendríamos
11 tercios de este primer número mixto. Y 5 por 3, 15, más 2, 17, tendríamos 17 tercios de este segundo número mixto. ¿Cómo lo ven aquí? Como son de igual denominador, se mantiene el denominador y se suman los numeradores, que en este caso sería 11 más 17. Sumamos, nos da 28 tercios. Pero el ejercicio no llega hasta allí. Tenemos que ahora convertir estos 28 tercios a número mixto. ¿Cómo lo hacíamos? Dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 28? Y aquí obtenemos 3 por 9. 3 por 9 son 27. O sea, tenemos 9 enteros en estos 28 tercios y nos va a sobrar 1. Ese 1 se convierte en el numerador de la fracción y el 3 se mantiene. O sea, tendríamos 9 enteros, 1 tercio. 28 tercios que tenemos aquí es igual a este número mixto. 9 enteros, 1 tercio. Si ustedes vuelven a convertir, según el procedimiento, van a encontrarse que este número mixto es igual a 28 tercios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos números mixtos, sumas de números mixtos con fracciones de distinto denominador? Como por ejemplo este caso. Lo primero que vamos a hacer, y como lo habíamos realizado anteriormente, es convertir a fracción impropia los dos números mixtos que tenemos ahí. 2 por 3, 6, más 1, 7. Serían 7 tercios el primer número mixto y 3 por 8, 24, más 1, 25. Y tendríamos 25 octavos. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que ver cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores 3 y 8. Que yo lo busqué y en este caso es 24, pero vamos a colocar acá el modelo de cómo lo saqué o cómo lo obtuve. Los múltiplos de 3 son 3 por 1 es 3, 3 por 2 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y después 27, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso le coloco los 3 puntitos. Y ahí que se puede seguir buscando múltiplos. Y el 8 es 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 y 8 por 3, 24. Significa que el primer número que se repitió, en este caso, es el 24 y ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Vamos a amplificar las fracciones. Recuerda, 7 tercios más 25 octavos que tenemos aquí, lo tenemos que amplificar de tal manera que los denominadores se conviertan en 24 avos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El 3, ¿por qué número va multiplicado nos va a dar 24? Por 8. 3 por 8, 24. Y el 8, ¿por qué número multiplicado nos va a dar 24? Por 3. Entonces, multiplicamos tanto numerador como denominador. Y nos va a dar lo siguiente. 7 por 8, 56. Y 8 por 3, 24. Y 3 por 25 son 75. Y 3 por 8, 24. Como lo tenemos aquí. Como son denominadores comunes, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. 56 más 75 son 131. Y ya obtenemos nuestra fracción impropia. ¿Qué debemos hacer ahora? Convertirlo a número mixto. Dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 24 en el 131? Y ahí vamos a encontrar que cabe 5 veces. Porque 5 por 24 son 120. Para llegar a 131, 11. Lo que nos sobró lo colocamos como un numerador de la fracción.
y el denominador siempre se va a mantener. Tendríamos 5 enteros, 11, 24 avos. Y así vamos desarrollando cada uno de estos ejercicios, utilizando el mínimo común múltiplo y la amplificación o simplificación dependiendo de cada ejercicio. Vamos ahora a ver una actividad que tienen en el libro y que se llama pirámides matemáticas. Esta es la actividad número 5 del cuaderno de actividades. Y el ejercicio dice así: Catalina entró a una página de desafíos matemáticos y encontró pirámides matemáticas. Completa las pirámides siguiendo las instrucciones. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Estas son las pirámides y dice, en cada casilla va la suma de los dos de abajo. O sea, que si nosotros para obtener este cuadrito tenemos que sumar estos dos números. Y si queremos obtener este otro cuadrito, tenemos que sumar estos dos números. Bien, lo vamos a hacer ahora. Vamos a obtener este primer cuadrito. Tenemos que sumar 4 enteros, 1 octavo más 1 octavo. Recuerda, vamos a convertir primero el número mixto a fracción. 4 por 8, 32, más 1, 33. Y se convierte en 33 octavos. Más 1 octavo que teníamos ahí, se mantienen los denominadores y se suman los numeradores. 33 más 1, 34. Podemos convertir a número mixto. Estos 34 octavos los convertimos a número mixto y nos va a dar 4 enteros, 2 octavos. ¿Por qué? Porque 4 por 8 son 32. Para llegar a 34 nos sobran 2. Y esos 2 van a convertirse en el numerador de la fracción. Entonces ya tenemos el primer ejercicio. Voy a trabajar con la fracción impropia. Vamos a colocar la fracción impropia entre estos dos cuadritos. La suma de estos dos números entonces es 34 octavos. Busquemos ahora la suma de estos dos números, 1 octavo más un entero, 5 octavos. Hacemos lo mismo, convertimos a fracción impropia, 1 por 8, 8 más 5 son 13. Tendríamos 13 octavos como fracción impropia de este número mixto, más 1 octavo. Sumamos, nos va a dar 14 octavos. Nosotros vamos a sacar el número mixto de esta fracción impropia. 8, ¿cuántas veces cabe en el 14? Cabe una vez. ¿Cuánto nos sobra? Nos sobran 6 y eso corresponde a la fracción 6 octavos. Utilizamos entonces la fracción para ir facilitándonos en el cuadrito en la pirámide matemática y vamos a colocar 14 octavos como resultado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para obtener el último cuadrito? Tenemos que sumar 34 octavos más 14 octavos. Y aquí tenemos la suma. 34 octavos más 14 octavos. Se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Nos va a dar 48. Ahora, si nosotros dividimos para obtener un número entero o un número mixto, tenemos que dividir 8 en 48. ¿Ya? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 48? Cabe 6 veces. 6 por 8 es 48 y significa que vamos a obtener finalmente 6 enteros. Y yo lo coloqué aquí con fracción, la fracción que obtuvimos como resultado, 48 octavos, y también lo coloqué como enteros. 6 enteros es lo que vamos a obtener como resultado. Y así ustedes pueden ir completando también las otras pirámides que están. Tienen que ir realizando entonces los ejercicios para obtener los cuadritos que van subiendo, hacer dos sumas en primera instancia y luego sumar los dos cuadritos que obtienen como resultado para obtener el último. Vamos a seguir entonces con otro ejercicio. Ahora vamos a ver resolución de problemas.
Dice, dos amigos entrenan para participar en una carrera de ciclismo. En su primer entrenamiento, Javiera logró hacer 6/7 de la carrera, mientras Andrés realizó los 7/8 de esta carrera. La pregunta es, ¿quién recorrió un mayor trayecto en este entrenamiento? Nosotros, para poder responder y resolver este ejercicio, vamos a trabajar con dibujos, ¿ya? Vamos a trabajar con cuadrículas o diagramas, que son figuritas que están divididas en partes iguales y que nos permiten saber cuál cuál fracción es mayor, cuál fracción es menor, o si son las fracciones iguales. Entonces, vamos a ver primero que el entrenamiento. Lo que tenemos como pregunta es la distancia. ¿Quién realizó mayor distancia en el entrenamiento? Y ahí está Javiera y aquí está Andrés. Son los dos ciclistas que están en esta carrera. La distancia o el trayecto lo vamos a representar como un entero. ¿Listo? Y acá nos dice que Javiera logró 6/7. ¿Qué significa? Que vamos a dividir este entero en 7 partes iguales, de las cuales ella recorrió 6. ¿Cómo lo tenemos aquí? El mismo entero, si ustedes se fijan, pero está dividido ahora en 7 partes, de las cuales 6 logró recorrer Javiera. Y Andrés realizó 7/8. Significa que el entero, el mismo entero, lo dividimos en 8 partes, de las cuales 7 recorrió en el entrenamiento Andrés. Y representamos de esta manera 7/8. Si ustedes se fijan, en el mismo dibujo nos vamos a dar cuenta que quien recorrió más distancia en este entrenamiento o más trayecto fue Andrés, por muy poquito, pero fue Andrés el que recorrió una mayor distancia de trayecto. Vamos a resolver ahora otro ejercicio para poder ir utilizando estas herramientas que tenemos como diagramas, cuadrículas, dibujos, para representar fracciones. Dice, en un colegio, 2/7 del total de los estudiantes asisten al taller de escultura, 1/10 al taller de guitarra y 2/5 al taller de computación. ¿Qué fracción del total de los estudiantes no asiste a estos talleres? Primero, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos son los alumnos que realizan los talleres, para poder después del total descontar a los que no realizan estos talleres. ¿Ya? Primer paso, sumamos todos los que realizaron los talleres y lo tenemos ahí. 2/7 que realizan escultura, 1/10 guitarra y 2/5 computación. Como son de distinto denominador, buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 70, y lo amplificamos para igualar denominadores. Y ahí tenemos nuestras fracciones amplificadas para que el denominador quede en 70. En la primera multiplicamos por 10, la segunda por 7 y la tercera por 14 para que este quinto se convierta en 70avo. Y así obtenemos los resultados. 2 por 10, 20, 10 por 7, 70. 7 por 1, 7 y 7 por 10, 70. 14 por 2, 28 y 14 por 5, 70. Al resolver nosotros vamos a obtener 55/70. ¿Qué significa? Que 55 alumnos de un total de 70 son los que realizan talleres. ¿Y cuántos son los que no realizan talleres? Tenemos que hacer una resta. El total que tenemos son 70 alumnos, le restamos los 55 y nos quedan 15. La pregunta que nos están haciendo es, ¿cuál es la fracción de los estudiantes que no asisten a estos talleres?
Y la respuesta sería 15 de 70 alumnos. O sea, 15/70 es la fracción de los alumnos que no participan en estos talleres. Y con esto nosotros terminamos este video ya para poder complementar lo que ustedes están realizando en sus libros de trabajo. Espero que se encuentren muy bien, niños. Cuídense mucho y nos vemos en clase.